A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Es un placer contar con su presencia, con su atención todas las semanas. El día de hoy contamos con la presencia de una persona que ha estado vinculada a la aviación durante muchos años. Él es Luis Siman, es gerente de aeropuerto de Air France KLM y presidente de la AOC. Bienvenido Luis, gracias por aceptar la invitación. Gracias Marco, un gusto estar aquí. Luis, antes que nada, quería consultarte, ¿qué es el AOC? Tú eres el presidente del AOC, no sé, desde hace 5 o 6 años, pero cuéntanos un poquito qué es el AOC, cuáles son sus funciones, quiénes la integran. Cuéntanos, porque los televidentes que no están involucrados en el día a día de la aviación realmente no deberían conocer ni conocen lo que es el AOC. Por favor. Sí, gracias Marco. Sí, AOC, bueno, estoy en AOC aproximadamente unos 3-4 años. En un principio estaba como vicepresidente. Ya, en ese entonces estaba el presidente Andrés Navarrete, bueno, él salió del país, entonces me quedé yo a cargo. La AOC es un comité, como sus siglas lo dicen en inglés, es Airport Operators Committee. Ya, es el comité de operadores aéreos, sería en español. Existe desde hace muchos años, en realidad es requisito de la IATA, de la OASI, que exista un AOC en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? El AOC del Ecuador, de Quito, fue conformado y encontramos unos estatutos de 1967. ¡Ah, caramba! Sí, constaba ahí Ecuatoriana, Braniff, Avianca, sí, algunas aerolíneas. KLM, ¿no? No, eso es de Quito. KLM en ese entonces creo que operaba a Guayaquil. Nada más. A Guayaquil. Sí, entonces desde ahí siempre ha habido la AOC, pero nunca estuvo legalmente constituida. Entonces, claro, uno de mis objetivos cuando tomé la presidencia, bueno, no, antes de ser presidente, ya empezamos con Andrés a conformarla legalmente, ¿no? Para ser aceptados legalmente ante las autoridades especialmente. Entonces, el año pasado ya oficialmente fuimos aprobados por el Ministerio de Transporte. Pero, ¿cuáles son las funciones de la AOC? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el interés principal de la AOC? Tú acabas de mencionar que es una disposición IATA que hay en todas las ciudades, en cada aeropuerto, digamos así. Y cada aeropuerto internacional, son varias preguntas las que te voy a hacer. Sí. Sería en cada aeropuerto internacional, entiendo yo. Sí. Pero ¿cuáles son las funciones primarias de la AOC? Bueno, la AOC es un comité de aerolíneas, de operadores del aeropuerto, que unidos como gremio para tratar asuntos puntuales de aeropuerto con las autoridades, con los operadores de aeropuerto, o sea, para solucionar problemas, para dar más facilidad de operación al aeropuerto, ¿no? O sea, de buscar facilidades, de encontrar mecanismos que sean mejores para la operación aérea. Okay. Pero, a ver, tú eres el gerente de aeropuerto de
KLM. De KLM, de Quito y Guayaquil. De Quito y Guayaquil. De Quito Okay. y Guayaquil. Pero antes había, yo recuerdo hasta hace no mucho, una gerente de operaciones de KLM de Guayaquil. Es decir, Sí. había un AOC en Quito, uno en Guayaquil. Sí. Lo que supongamos sería que si es que empiezan a funcionar los aeropuertos internacionales que tenemos en Ecuador, Manta, Latacunga, eso implicaría que también va a haber un AOC en Manta y un AOC en Latacunga, es decir, una misma compañía, hablemos de la que tú representas, KLM, podría tener o debería tener un representante en el AOC de Quito, de Guayaquil, de Manta sí, y Latacunga. Exactamente, la AOC es para cada aeropuerto, ¿ya? Entonces sí, KLM es miembro en Quito y es también miembro del AOC de Guayaquil. Son dos instancias separadas, ¿no? Y en el Ecuador, claro, como tú muy bien sabes, está la ARLAE también, que la ARLAE es la que representa a las líneas aéreas en general, pero eso sí a nivel país. Ya, entonces, claro, trabajamos conjuntamente con ustedes ARLAE. Sí, ustedes ARLAE, que somos parte de la misma de las aerolíneas, entonces es para trabajar en conjunto y tener mejores resultados. Pero no sería más conveniente, Luis, el que tengamos un AOC nacional. Yo entiendo que cada aeropuerto tiene sus particularidades, pero claro, estamos duplicando, entiendo yo, me corrige si estoy equivocado, que el AOC en cada ciudad, para sobrevivir, cualquier entidad necesita cuotas, necesita algún dinero para cualquier cosa, para lo que se necesita hacer. Entonces estás haciendo una gestión para Guayaquil, en este caso hablemos solamente de los dos aeropuertos principales del Ecuador, Guayaquil y Quito. Hay compañías que no están operando en Quito, pero sí están operando en Guayaquil. Creo que no hay hay aerolíneas que están operando en Quito que no operan en Guayaquil. Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cada AOC es de cada aeropuerto, entonces ve los problemas o resuelve los problemas de cada aeropuerto, ¿ya? Y por eso es que hay AOC Quito, AOC Guayaquil, y cuando ya es algo a nivel Ecuador, ahí vamos a ARLAE. Okay. Pasemos a otro tema, mi estimado Luis. Tú llevas muchos años en la aviación. No 33 años. 33 años en la aviación, sí. Empezaste, asumo yo, en el aeropuerto Mariscal Sucre Viejo. Exactamente, sí. Yo empecé a laborar en el aeropuerto en 1985. ¿En KLM? No, empecé en Lufthansa, que en ese entonces volaba a Quito. Guayaquil no volaba en ese entonces. No me acuerdo, pero no volaba. En Quito, entonces ahí empecé en la parte de operaciones, o sea, en el peso y balance, haciendo el peso y balance de los aviones de manera manual, porque no es ahora que es todo, todo con computación. Computarizado. Claro. Pero claro, tú, como lo mencionaba, llevas muchos años en la aviación. Estuviste en el antiguo aeropuerto, es donde empezaste. Claro. Y viviste el cambio, la transformación que hubo del antiguo aeropuerto, incluso viviste la transformación del antiguo aeropuerto en sí, es decir, cuando estaba cuando se concesionó, que ya hubo muchos cambios. Sí. Pero viviste esa transición. Exactamente. Y mi pregunta va a cómo fue la transición, especialmente en los primeros días, porque, bueno, ahora ya nos olvidamos un poquito todo lo que se pasó y lo que se vivió en esa mudanza, y seguramente, yo personalmente no recuerdo tanto caos, pero debe haber sido mucho caos, y otra cosa es vivirla desde el punto de vista que justamente por eso era que te había invitado, para que nos cuentes cómo se vivió ese cambio que seguramente va a ser una vez en la vida. Exactamente. No viviremos para ver otro cambio de aeropuerto, probablemente nuestros hijos, nietos vivirán para ver el otro cambio, pero cuéntanos cómo fue esa mudanza, qué recuerdos tienes y cómo fueron los primeros días en el nuevo aeropuerto. Claro, yo creo que tengo la suerte de haber vivido el cambio de un aeropuerto a otro. Creo que es en muy pocas partes que se da.
y yo tuve la oportunidad de vivirlo. Sí, hubo primeramente mucha preparación, teníamos reuniones constantes para planificar el nuevo aeropuerto, counters con autoridades, planificar construcción de nuestras oficinas, etc. Entonces, muchísimo trabajo previo. El día, esto fue exactamente el 19 de febrero del 2013, creo que fue el último vuelo en el aeropuerto Mariscal Sucre de Viejo. Sí, se cerró las operaciones. ¿Recuerdas qué aerolínea fue la última que voló? A ver, bueno, no me acuerdo las últimas, pero sí, KLM llegó, digamos 4 de la tarde, salió 5 de la tarde, ya, salió el vuelo, nosotros despegó el vuelo, nosotros empacamos computadoras, libros, de ese rato hacer el trasteo al nuevo aeropuerto, ¿no? Y al día siguiente teníamos vuelo ya. Ya, al día siguiente, o sea, en menos de 24 horas ya estuvo el nuevo avión en el nuevo aeropuerto, y fuimos una de las pocas aerolíneas también que no canceló vuelo. O sea, muchas aerolíneas cancelaron el vuelo y dieron un par de días para operar en el nuevo aeropuerto. Nosotros a las 24 horas estuvimos operando en Tababela, ¿no? Realmente, y salimos puntuales. Sí, no, sí, o sea, una experiencia única. Claro, ya te digo, desde las 6 de la tarde empezar a cargar computadoras, todo, y instalarlas, ¿verdad? Claro, y terminamos creo que 3, 4 de la mañana, ¿ya? Instalando en el nuevo aeropuerto, ya que quede funcionando todo bien, y al día siguiente a las 9 de la mañana ya teníamos que estar ahí para probar y todo y recibir el avión. Realmente. Pero, ¿y cómo fue el funcionamiento del aeropuerto en sí? Me imagino que no todo funciona a la perfección, es decir, había un montón de cosas que engranar. Migración, aduana, seguridad, las bandas, chequeo, transporte, sí. Pero ¿cómo funcionó el primer día o los primeros días? Como estuvo planificado, o sea, hubo simulacros en días anteriores. Entonces, incluso Keyport, debe haber sido Keyport, contrataron gente con maletas y todo para hacer simulacros de atención, de llegadas de vuelos, de salidas de vuelos, migración, etcétera. Entonces uno ya estábamos un poco familiarizados con el nuevo aeropuerto, ¿no? Tuvimos que llevar también al personal para decirle: por aquí es migración, por acá es aduana, por aquí tienen que ir los pasajeros al gate, o sea, ya recorrido y todo, ¿no? El primer día es, claro, o sea, un poquito hasta acostumbrarse, hasta ubicarse bien, pero salió bien y de ahí ya poco a poco creo que estuvimos. Pero no hubo complicaciones, una que recuerdes tú el primer día o los primeros días, es decir, todo estuvo tan bien planificado que no hubo, por lo menos en lo que a ti te concierne, que es de KLM. Funcionó bastante bien, no fue traumática, no fue traumática. Sí, claro, hay equipos grandes también que se necesitaban en la operación del último día en el aeropuerto viejo y se necesitaba al día siguiente. Entonces el traslado eso en trailers, o sea, pallets, contenedores. También tenemos aquí un equipo de mantenimiento, entonces llantas, todo ese tipo de cosas había que trasladar durante la noche, ¿no? Entonces, sí, pero aparte de eso, yo creo que funcionó bien. Que funcionó bastante bien. Qué bueno. Luis, tú manejas, como los habíamos mencionado ya, tú eres el gerente de aeropuertos, digamos así, sí, de Quito y de Guayaquil. Guayaquil también inauguró unos años antes el aeropuerto nuevo, el José Joaquín y Olmedo. Tú que ahora que conoces de cerca los dos aeropuertos, ya el nuevo de Quito, porque en principio en un inicio sí tuvo sus falencias, luego en mi criterio y creo que el de muchos, el aeropuerto nació pequeño, pero lo fueron ampliando, no había las vías, no había buses, es decir, sí hubo... El de Quito. Me refiero al de Quito, el de Quito. El de Guayaquil, claro, sí, ya fue, como seguía en la ciudad mismo, lo único que se hizo es ampliar, entonces prácticamente todo estaba ahí, no hubo tanta complicación en los primeros
días o en las primeras semanas. Quito fue una complicación los primeros meses. Los buses creo que llegaron a los 2 o 3 meses. Sí. Y las vías de acceso estuvieron a los 2 años. Sí, entonces, claro. sí hubo un problema. Pero tú que estás ahora viviendo estos 2 aeropuertos, 5 años después de la inauguración del de Quito, no sé, creo que son 10 u 8 años de la inauguración del de Guayaquil, ¿cómo les ves a los aeropuertos en su funcionamiento? ¿Qué diferencias sustanciales ves entre el uno o el otro? Bueno, yo creo que los dos tienen terminales de primera. Ya, incluso Guayaquil ha ganado premios internacionales, Quito también. Es más, el día de hoy ya tuve la noticia de que el aeropuerto de Tababela ganó 3 premios del Skytrax en Estocolmo, me parece que es. ¿Ya? Entonces estaban recibiendo ahí los premios. Un premio es de mejor aeropuerto en su categoría de la región. Entonces eso indica la calidad de aeropuerto que estamos hablando. Yo veo que el aeropuerto de Quito es una obra monumental, porque empezó de cero, o sea, porque no había ni una piedra de todo el aeropuerto. Entonces es una obra monumental, es una obra bien planificada y ya de acuerdo a esta época. El aeropuerto de Guayaquil, sin desmerecer, tiene un lindo terminal, es muy funcional, también ha ganado premios, pero la infraestructura, aparte del terminal, el resto es antiguo. Es como estábamos nosotros en... ¿A qué te refieres con el resto? ¿La pista? La pista, hay hangares de carga, de los handlers, de ground handlers, etcétera. Ya son infraestructuras antiguas, ¿no? Un poco obsoletas. Entonces es un poco de remiendo, que es lo que nos pasaba en el aeropuerto antiguo de Quito. Sin embargo, es un muy buen aeropuerto el de Guayaquil. En el funcionamiento, en el día a día, ¿qué es lo que tú manejas de los 2 aeropuertos? ¿Qué diferencias sustanciales ves en los 2 aeropuertos? A favor y en contra, me imagino que cada uno tiene sus particularidades. Sí. Puede hacer que el uno sea mejor no sé, se me ocurre, en migración, y el otro esté fallando con el personal de migración o las cabinas. Sí. Puede ser que el uno sea mejor en antinarcóticos y el otro no. Pero en el día a día, cuéntanos un poquito cómo lo ves tú, cuáles son las ventajas, particularidades para bien y para mal de cada uno de los aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil yo veo que es mejor diseñado comparando con el de Quito. El arribos, o sea, cuando llegas, entonces el pasajero va directamente abajo. ¿Ya? En el aeropuerto de Quito, en cambio, lo hicieron todo al mismo nivel. Entonces ahí hay una congestión de los pasajeros que llegan y salen. En el de Guayaquil, como por estar a desnivel, en el piso de abajo llegadas, en el piso de arriba salidas, los pasajeros no se mezclan. Entonces el diseño es mucho más fácil para la operación de las aerolíneas. El de Guayaquil. El de Guayaquil, sí. El de Quito, a pesar de que es nuevo y todo, pero yo le vería esa una de las falencias, o que pudo haber sido mejor diseñado. Sí, y en lo que tiene que ver al funcionamiento, es decir, al tránsito de pasajeros, migraciones, aduanas, controles, ¿se manejan igual? ¿Los 2 dan las mismas facilidades? A ver, las facilidades, digamos, son prácticamente lo mismo. El aeropuerto de Guayaquil, al estar en medio de la ciudad, entonces por cada pasajero que sale van 10 familiares a despedirle. Entonces en el aeropuerto de Quito eso ya es menos, se ha disminuido. Sí, en el antiguo aeropuerto era peor, mismo, creo. Era lo mismo, ¿no? Y los counters de check-in están muy cerca del área de los familiares que les acompañan a los pasajeros a salir. Entonces eso a las aerolíneas dificulta. Entonces hay un aglomeramiento, hay congestión. Entonces un vuelo de KLM, por ejemplo, que tenemos 200, 300 pasajeros que están saliendo,
hay 600 acompañantes, sin contar con las aerolíneas que están chequeando al lado. Y el personal. Entonces ahí es una congestión terrible, ¿no? En el aeropuerto de Quito es por el diseño que es en dientes. Ahí ya ingresan solamente los pasajeros que tienen boletos. Entonces ya para la aerolínea, para el chequeo de los pasajeros es más fácil. Más manejable. Más manejable, sí. Al principio yo recuerdo que el aeropuerto de Quito tuvo problemas de falta de bandas de equipaje. Recuerdo yo que esa era una de las quejas, creo que había una internacional o dos internacionales y una doméstica. Sí. ¿Eso se logró solventar, Luis? Sí, bueno, sí, está construida una más, ¿ya? Y también hay una pared de vidrio, un swing, que se lo abre, entonces cuando se necesita se utiliza la nacional, ¿ya? O viceversa, si el nacional necesita más, entonces utiliza el otro, dependiendo que no se mezclen los dos flujos de internacionales y nacionales. Ya, pienso que sí es un poco pequeño para la capacidad actual, especialmente cuando llegan 2, 3, hasta 4 aerolíneas a la vez, entonces ahí sí... y con aviones grandes, y con aviones KLM, Iberia, KLM, Iberia y el TAME de Nueva York, saturado. Eso está saturado. Sí. Entonces hay que pensar en esas soluciones. Luis, tú en tus años de experiencia debes haber visto problemas recurrentes con los pasajeros. Los pasajeros que van al check-in y que tienen, no sé, no tienen la visa o no, el pasaporte no está vigente, o no sé qué. ¿Cuáles son los mayores problemas que se dan respecto de los pasajeros que viajan, en este caso que tú debes conocer, a Europa principalmente, por tu aerolínea? ¿Cuál es el problema que tú ves recurrente en los pasajeros, en los usuarios de la aerolínea? Que a pesar de que se les informa, de que se les manda por escrito, no sé, si atrasan o no llegan a pasaporte, claro, llevan cuestiones que no deben llevar en las maletas. O sea, ¿cuál es el mayor problema en porcentaje? Yo creo que el mayor problema que tenemos es el pasajero llega tarde, ya, porque piensan que están llegando y es como subirse a un bus. Dice, no, pero si el avión sale a las 5 y ahorita ya es las 4:30. Entonces piensan que pueden subirse nomás, ¿no? Pero no, la gente no sabe que tiene que pasar todos los procedimientos de chequeo, de migración, chequeo antinarcóticos, etcétera, etcétera. Entonces sí toma tiempo, ¿no? Entonces muchas veces llegan y ese es el mayor de los problemas. Y lo que acabas de mencionar es algo importante, porque sí me gustaría que por favor, que nos detalles cuál es el proceso que debe seguir el pasajero y su equipaje, para que más o menos la gente conozca. Mucha gente no lo sabe, pero mucha no. ¿Por qué hay que estar 2 horas con 2 horas de anticipación para un vuelo internacional? Sí. Piensan que lo que tú dices, que es cuestión de, pero si falta media hora, paso a migración en 10 minutos y ya me sube. Claro. No es así la cosa. O sea, claro. Entonces sí me gustaría que digamos, nos detalles desde que el pasajero arriba al aeropuerto, se acerca al counter, qué pasa ahí con él y qué pasa con su equipaje, para que vean cuáles son los procesos que debe seguir la aerolínea, porque la aviación no es una actividad simple, es una actividad altamente regulada. Exactamente. Los temas de seguridad son muy preocupantes y muy controlados. Entonces es importante que los televidentes sepan, por cultura general o por uso de muchos otros, cuáles son estos procesos, para que tomen las medidas del caso y entiendan por qué la aerolínea exige tiempos mínimos de presentación al counter para evitar que existan luego complicaciones. Sí, es más, o sea, las aerolíneas lo que pedimos a los pasajeros es que se presenten con 3 horas de anticipación. Para los vuelos internacionales. Para los vuelos internacionales, sí, porque llegan, tienen que hacer fila para chequearse y entregar las maletas, hacerse el chequeo. Después de eso tienen que pasar los filtros de migración, que si coincide con dos... Pero antes tienen que pasar el filtro de seguridad. Filtro de seguridad, sí. Primero es el filtro de seguridad. También bueno, ahora
La seguridad nos exige que tenemos que sacarnos relojes, zapatos incluso, entonces toma su tiempo, se pasa por los escáneres para personas, el equipaje también pasa Sí, pasa por los escáneres para equipaje. Vestirse, después de eso también hay que hacer las filas de migración, que también toman dependiendo, 15, media hora, hasta 45 minutos. ¿Ya? Después de eso tienen que ir a la sala de preembarque. Pero también se hace chequeos del equipaje chequeado. Entonces muchas veces el equipaje chequeado antinarcóticos, claro, pasa con los caninos, ¿ya? Y muchas veces el pasajero tiene que bajar a abrir su equipaje, ¿ya? Para ser revisado. Entonces eso toma muchísimo tiempo. Entonces, claro, como decíamos en un principio, no es cuestión de si sale en media hora me subo ahorita al avión. No, y muchas veces también, para que los televidentes lo sepan, el pasajero puede hacer que esté listo en la sala de preembarque, listo para abordar el vuelo si llegó con media hora de anticipación, claro, o con 40 minutos de anticipación, pero su equipaje debe ser revisado por seguridad del aeropuerto, por antinarcóticos, y esa revisión toma tiempo. Y el pasajero solo, sin su equipaje, no va a poder subir, ni el equipaje solo sin el pasajero. Claro, entonces muchas veces el pasajero puede pensar que, yo estoy listo, sí estoy en la sala de preembarque, pero si su equipaje no ha sido revisado, no puede entrar. Entonces muchas veces puede hacer que el pasajero sí logre llegar a la sala de preembarque, pero su equipaje no pasa los filtros y consecuentemente no podrá ser embarcado. Entonces eso es o tenemos que, el rato que llega a la sala de embarque, llevarle abajo, y dependiendo en qué sala de embarque estemos, la revisión puede estar al otro extremo del aeropuerto, de la sala. Entonces sí toma su tiempo en ir y volver, y el tiempo que le revisen también. Luis, la última pregunta, porque ya nos dijeron que estamos con el tiempo corto. Y rápido, existe una disposición que está obligando, o que va a obligar a las personas que ingresen al país a tener un seguro de salud, que está en revisión, que no se lo ha aplicado, que todavía está por verse qué sucede con esto. Pero desde el punto de vista operativo, lo que te concierne a ti del aeropuerto, ¿qué complicaciones podría tener? Independientemente de las que ya sabemos que va a ser una complicación para el pasajero, que podría traer reducción en los turistas que vienen al país, un costo adicional, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista operativo, básicamente aeropuerto, ¿qué consecuencias podría tener en esto? ¿Quién va a revisar? ¿Se lo revisa en origen? ¿Lo revisan en destino? Cuéntanos un poco. Bueno, en teoría, si es que esto se da, debería revisarse en origen. Para una aerolínea como en la que yo trabajo, revisar, o sea, no es que el avión viene solamente de Ámsterdam, el avión viene de Ámsterdam a Quito, pero para que los pasajeros vengan de otras partes, entonces hay unos 200 puntos de conexión que llegan a Ámsterdam, y de Ámsterdam vienen a Quito. Entonces habría 200 aeropuertos que cada personal debería chequear el seguro de los pasajeros, lo cual es imposible, y además porque va a ser no a todos los países del mundo, sino solamente al pasajero que viaja al Ecuador necesitaría eso. Entonces que todo el personal de todo el mundo esté enterado de eso es imposible. Claro, es imposible. Es una medida desde todo el punto de vista antitécnica, y esperemos que la revisen y la eliminen, es el caso. Amigos televidentes, nos hemos quedado ya con el tiempo corto. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido una conversación muy interesante, conocer los temas técnicos del aeropuerto. Amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos todas las semanas. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @CielosAviar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos.